Vamos fazer hoje mais uma aula de introdução ao controle de processos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre modelagem de sistemas. Vamos completar algumas das ideias que a gente começou a discutir na aula passada e vamos dar alguns exemplos e sistematizar um pouco mais os procedimentos. Eu vou compartilhar minha tela e vamos começar com esse tema. Então, vamos aqui ampliar. Muito bem. Vou parar um pouco o vídeo e aí concentramos aqui na tela. E depois vou usar um quadro para a gente também trabalhar em algum momento. Então tá, o objetivo da aula de hoje é discutir questões relacionadas com controle de processos e a questão de modelagem. Bom, o objetivo da aula vai ser formalizar alguns conceitos de modelagem de sistema. Vamos tentar apresentar uma metodologia para realizar essa modelagem de forma sistemática. Vamos analizar unos cuantos exemplos simples para poder entender eso y cómo funciona esa modelagem, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Y vamos a discutir las diferencias entre modelos estáticos y dinámicos. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre la cuestión del ajuste de los parámetros del modelo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un modelo? Un modelo es una representación matemática que tenta conseguir representar o comportamento de un proceso real. Lo que intenta hacer es lo que los cientistas vienen haciendo, digamos, desde muy antiguamente, cuando a partir de observación del comportamiento físico o químico de un determinado fenómeno, hacían un modelo matemático, una abstracción de aquello para conseguir representar lo que estaba aconteciendo en la práctica. Entonces, la ley de Newton, por ejemplo, o la ley de Maxwell, o cualquiera de esas, son leyes que fueron determinadas a partir de observación de comportamientos de la realidad para intentar colocar eso en una representación matemática. Entonces, un modelo se dice que es un modelo representativo si la representación matemática que la gente consigue hacer con él es fidedigna al proceso, o sea, si él está consiguiendo hacer con que esa modelación matemática represente bien lo que está aconteciendo como proceso. Entonces, la gran utilidad de los modelos, la gente puede usar ellos para realizar estudios sin necesidad de actuar en un proceso real. O sea, la gente quiere hacer un experimento, en vez de pegar el proceso y ligar el proceso, gastar energía, gastar materia prima, puede hacer un estudio con un modelo para descubrir si aquel experimento que queríamos hacer va a funcionar o no va a funcionar. En un sistema de control de procesos, la gente va a tener un modelo que va a representar un proceso, como hemos hablado en las anteriores, donde están envolvidas unas variables muy importantes, que son las variables manipuladas, las controladas y las perturbaciones. Entonces, el modelo debe ser capaz de representar cómo esas variables se relacionan. O sea, por ejemplo, en un caso, si estoy controlando un ambiente y quiero controlar la temperatura, voy a manipular la potencia del aire acondicionado y entonces quiero saber cuál es el modelo matemático de la relación entre la potencia del aire acondicionado y cuál es con la temperatura de la sala. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo a gente debe hacer a modelagem de forma sistemática? O sea, ¿cuál sería el procedimiento sistemático para hacer a modelagem desse sistema? Então, a modelagem se faz, digamos, basicamente em 3 passos. O primeiro é tentar, entendendo o processo, encontrar quais são as variáveis manipuladas, as variáveis controladas e as perturbações do meu sistema. Tá? Então, tenho que ir lá e determinar quais são elas. E depois, a través de principios físico-químicos, encontrar relación entre esas variables de forma estática o dinámica. O sea, ya hemos discutido un poquito más con detalle. Dependiendo del caso que estamos considerando, a gente va a intentar descubrir un modelo matemático que puede ser estático o dinámico.
Un modelo estático, básicamente, un modelo instantáneo, algo que a gente tem uma relação direta entre o que acontece na manipulação e o comportamento do sistema, e um modelo dinâmico onde envolve um transitório, uma variação no tempo. A gente vai discutir isso em seguida com mais detalhe. E, finalmente, organizar essas relações, descrevendo essas equações de uma forma mais simples ou mais entendível que verifique as relações entre manipuladas, controladas e perturbações. Muito bem. Vamos começar com um exemplo bem simples. Tá? Considerem que a gente está trabalhando com um elevador de carga de uma obra, de uma fábrica, ¿sí? E esse elevador aqui tem uma força, tem um motor que aciona uma correia que levanta o elevador, e esse elevador vai subir com uma determinada velocidade. Lógicamente, há uma força de atrito, causada geralmente pelo atrito do ar e pelos o atrito com as paredes ou o lugar onde esse elevador está correndo, que vai ter um certo lugar de encaixe. E então aqui atuam algumas forças nesse sistema. A gente sabe pela lei de Newton que a relação entre as forças se dá por uma equação muito simples, que diz que a massa do elevador multiplicada por a aceleração, que é a derivada da velocidade, é igual a forças, a somatória das forças que estão imputidas. Que nesse caso são duas. Uma, a força do motor que puxa para cima, e outra feita pela força do atrito que vai em sentido contrário. Correto? Então aqui, nesse processo, se a gente quer controlar a velocidade, essa seria a nossa variável de processo. Enquanto que nossa manipulada, nesse caso, vai ser a força que estamos fazendo com o motor. Bueno, quanto estamos puxando para cima para subir a carga. E, em princípio, a nossa força de atrito, que não sabemos quanto vale, em princípio, seria a nossa perturbação. Então, teríamos um modelo tipo M de V de T igual a Fm menos Fa, tá? Que relaciona as variáveis envolvidas nesse processo. Muito bem, esse aqui é um modelo que se chama dinâmico. Por que dinâmico? Porque ele envolve a variação no tempo das variáveis. Então, a velocidade aqui está colocada em forma de derivado. O sea, estamos vendo não somente o valor da velocidade instantaneamente, sino como o valor da variação dessa velocidade. Por isso se chama de modelo dinâmico. Então, todo modelo que envolve não somente o valor instantâneo da variável, sino também suas variações, é considerado um modelo dinâmico de um processo. Correto? Bom, a gente poderia ser um pouquinho mais, digamos, detalhista e dizer, bom, beleza, muito bem. A força do motor vai depender de algum elemento que vai acionar o motor. O motor vai ter um potenciômetro, como um motor com acionamento, e vai ter um potenciômetro que a gente vai mexer na posição do potenciômetro, e isso vai mexer com a força do motor. Vamos supor que temos uma lei mais ou menos simples que diz que para cada posição do potenciômetro temos uma força que é multiplicação desse potenciômetro multiplicado por Kp. Então, isso aqui nos está dizendo que é um modelo muito simples, um modelo proporcional, e agora um modelo estático, um modelo onde, dada o valor da posição do potenciômetro, temos o valor da força diretamente. A mesma coisa podemos fazer com a força de atrito. Dizer, boa, a força de atrito vamos supor que ela é proporcional à velocidade. Se eu vou bem devagar, a força de atrito é pequena, mas se eu vou muito rápido, a força de atrito aumenta. Então, faz um modelo da força de atrito também do tipo modelo estático. Já vamos discutir na próxima slide um pouco mais essa diferença e por que é isso. Tá? Então, o modelo completo, se a gente substitui essas duas equações aqui em cima, vai medir um modelo que é M de V de T igual a Km por P menos Ka por V, onde V é a velocidade, P é o potenciômetro e M a massa e V é a velocidade. Então, isso somente organizando a equação, que é o que falamos como passo. Temos uma equação que é uma equação diferencial de primeira ordem, com uma entrada, que seria nesse caso, qual é a posição do potenciômetro. Vamos ter um sinal que vamos variar ao longo do tempo, sendo a posição do potenciômetro, e nos dá como resultado a velocidade de nosso elevador. Ok? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho o laser aqui. Vou colocar apontador laser aqui para ver melhor. Ok, agora fica melhor. Muito bem. Vamos analisar por que estamos usando modelos dinámicos e estáticos nesse problema e qual é a diferença. Então,
En realidad un modelo siempre es una aproximación de la realidad. Un modelo matemático es una cosa que está aproximando, intentando representar realidad, más en general gente nunca va a conseguir hacer una cosa que sea exactamente igual a la realidad. Vamos a intentar pensar cómo acontecería ese elevador con la cuestión da velocidade e a força do motor. Imaginen que a gente aumenta a posición do potenciómetro de una posición para otra, o sea, está o potenciómetro del lado del motor decía que estaba en una fuerza, estaba aplicando una determinada fuerza y queremos aumentar él. Entonces damos una variación aquí no tempo de P. Entonces P está aquí en preto, subió de un valor para otro. Hicimos eso muy rápidamente con el dedo, prácticamente instantáneo. Cuando eso acontece, ¿tá? ¿Qué observamos? Observamos que a fuerza del motor, bastante rápidamente, muy rápidamente, vaya a tener un determinado valor. O sea, el motor es un elemento relativamente pequeño comparado con el elevador y rápido, que va a subir su fuerza rápidamente. Por otro lado, si pensamos que va a conseguir el elevador, cuando la gente pide para aplicar una fuerza en el elevador, lo que va a acontecer es que la velocidad va a subir bastante lentamente, si comparados aquí. O sea, a velocidad del elevador, el elevador va a comenzar a se mexer y la velocidad no va a ser instantáneamente a que quería ser, sino que va a demorar algunos segundos para atingir la velocidad de operación del elevador. Y eso porque tiene una inercia muy grande en el sistema. Entonces, si a gente compara a evolución de la velocidad con la evolución de la fuerza, vemos que la fuerza es prácticamente instantánea. Entonces, es muy razonable decir que Fm es proporcional a Kp. Si eso fue un degrado, eso aquí es prácticamente un degrado. No es un degrado perfecto, mas es casi un degrado. En cuanto que eso aquí no, eso aquí es derivada de la, tiene bastante influencia en la ecuación del sistema. Entonces, eso nos está diciendo que para o modelo completo do elevador, podemos considerar, ¿sí?, tranquilamente que o comportamiento del motor es prácticamente instantáneo. Entonces, un modelo estático, por eso aquí sería una cosa bien razonable. ¿No? Si la gente fuese a estudiar únicamente o sistema del motor, únicamente un sistema motor, no estamos preocupados con el elevador, queremos entender cómo funciona el motor, podríamos ampliar ese gráfico aquí e intentar observar cuánto tiempo le demora para atingir a fuerza que le queda. Y en ese caso, precisaríamos entonces encontrar una otra ecuación diferencial o faremos un modelo más detallado de ese motor que permitiría representar a relación matemática entre la fuerza y a posición de potencial. ¿Correcto? Entonces, tenemos ahí, digamos, o por qué que a gente utiliza modelos estáticos de algunas cosas que en realidad no son estáticas. El motor no va a acelerar instantáneamente, más él es tan rápido que la gente considera que eso ahí no acontece. ¿Cuál sería un otro ejemplo así, Gerardo, de ese tipo de cosas? Que la gente utiliza modelos estáticos, mesmo no siendo. Por ejemplo, cuando él liga a luz, ¿cierto?, de una lámpara, por ejemplo, la gente sabe que la iluminación que la lámpara va a dar, unas lámparas antiguas, aquellas de resistencia, va a depender do aquecimento do filamento para ella comenzar a emitir luz. Eso hay una cosa que no acontece instantáneamente. Cuando liga energía en la lámpara, ella va a suavemente, digamos, conseguir hacer ese aumento de temperatura hasta emitir la luz. Porém, para nuestros óleos eso es tan rápido que la gente puede considerar que prácticamente la iluminación que la está dando se obtiene casi instantáneamente cuando la gente liga a energía de él. ¿Correcto? Entonces, un modelo aproximado para nuestra vida sería un ganho, simplemente decir que es estático. Porém, o modelo, si fuese a ser un modelo detallista, para entender bien el fenómeno de la lámpara, alguien que va a estudiar, ahí podemos hacer un modelo más detallado de eso. Muy bien. Vamos a hacer un otro ejemplo ahora, entonces, de un motor, justamente, que sería el elemento que está accionando, para ver que gente que estudia o motor en sí, él va a tener un modelo bastante más complicado que aquel que la gente ha asumido anteriormente, que sería simplemente decir que a su fuerza o a su posición va a ser, a fuerza sobre el elevador, va a ser dependiente únicamente de un ganho multiplicado por la acción eléctrica que damos. Entonces, vamos a considerar aquí un modelo de un motor de corriente continua. Ese modelo de corriente se llama motor accionado por armadura, vamos a considerar. Aquí tenemos un diseño de motor, a velocidad de no eixo y el torque que la gente aplica cuando la gente bota una carga, por ejemplo, para levantar un peso o algo, va a estar aquí no eixo. Y en cuanto a gente va normalmente a actuar en la velocidad la tensión de alimentación eléctrica. Entonces, eso aquí es una máquina eléctrica que la va a convertir en energía eléctrica en energía mecánica. Se entrega electricidad de aquí, y ella nos devuelve un movimiento
mecánico, correto? Bom, a manipulação vai ser feita pela tensão, eu vou dar mais ou menos corrente, mais ou menos tensão nesse motor, e eu vou ver a velocidade W girando, e também vou poder aplicar uma carga nesse motor. Então, minha carga vai ser a perturbação, normalmente, que vai ser o que eu vou estar levantando. Sim? A minha manipulação é a tensão, e a minha área de processo é a velocidade. Então, eu tenho identificadas quais são as variáveis. Aqui tem um esqueminha, certo? Nesse gráfico aqui, que está mostrando más o menos cómo funciona el motor, que es el principio del electromagnetismo que regula el motor. El motor de corriente continua tiene un imán, son imãs permanentes, ¿cierto? Entonces, lo que está aconteciendo cuando la gente excita con una corriente, en ese caso continua, o bobina del motor, se crea un campo eléctrico aquí que hace girar o eixo del motor, ¿correcto? Entonces, las ecuaciones más o menos que rigen ese comportamiento son que o torque mecánico que o motor va a girar no seu eixo va a ser proporcional a la corriente que circula pelo sistema. Y el modelo de esa corriente depende de la alimentación y del circuito eléctrico que está aquí. Entonces, el circuito eléctrico, simplificado también, es un circuito de tipo que tiene, bueno, la tensión que a gente aplica va a tener una queda de tensión encima de la resistencia del circuito, que como es construido con cobre, eso aquí tiene una resistencia eléctrica, y en el momento que la máquina gira, ¿cierto? Entonces va a haber una tensión opuesta creada por el movimiento que va a tentar frear el comportamiento. O sea, todo acción que a gente tem una reacción, y la reacción del movimiento del giro de la máquina causa lo que se llama una fuerza contraelectromotriz. O sea, ella va a tentar se opor al sistema. Entonces, que vean que la tensión que a gente aplica no se aprovecha totalmente en corriente, sino que un pedazo se pierde en la energía que está dando gasta para hacer girar la máquina. ¿Correcto? Entonces, esto sería lo que se llama o circuito de entrada o circuito eléctrico del motor. Ya en la parte mecánica, si hay un eixo girando aquí en el motor, sabemos que por la segunda ley de Newton, para la rotación, que la ecuación que regula eso ahí va a ser que la energía que precisamos para mover el cuerpo, que es inercia, más la energía debido al atrito, va a haber un atrito aquí no giro do eixo, con el motor aquí, con toda la parte mecánica, ese va a ser producido por el torque, que el torque mecánico de la máquina menos el torque de carga que coloquemos. Entonces, el torque electromecánico que es creado por el motor va a tener que ser capaz de vencer el torque de carga, y o que sobrar de esa diferencia, siempre que el torque mecánico for mayor que el torque de carga, él va a poder girar la máquina. Si a gente coloca un torque de carga mucho más pesado do que el motor puede girar, el motor no va a girar y eso aquí va a ser cero, y simplemente esa ecuación como un número negativo, eso aquí no. ¿Tá? Ese J aquí es el momento de inercia, B es el atrito, y TM o torque electromecánico estamos hablando del motor. Entonces, si a gente ahora manipula las ecuaciones, que sería ya el tercer paso de nuestro modelaje, a gente pega a ecuación do torque, sustituye esa ecuación do torque na ecuación da velocidad, entonces aquí en vez de torque mecánico va a ser km por I. Da segunda ecuación de velocidad, de la tensión, de entrada eléctrica, a gente encuentra cuánto vale esa corriente que está aquí, y sustituye esa expresión que depende de V y de W, y llega a una nueva ecuación, donde ahora aparece W del lado izquierdo y W del lado derecho, por lo cual tenemos que manipular nuevamente esa ecuación, simplemente multiplicando esto y sustituyendo, y entonces llegamos a una ecuación de tipo J de W de T, más B más km cuadrado sobre R de W, igual a km sobre RB menos TC. O sea, esa ecuación que está aquí ahora está organizada donde aparece del lado izquierdo todo lo que depende de nuestra variable de proceso, que es la velocidad, y del lado derecho a variable manipulada y a perturbación del sistema. Vean que a gente llama, divide aquí J por ese número que está aquí, puedo escribir esa ecuación de esa manera que está aquí. ¿Ah? Entonces, la ecuación que está colocada aquí, de nuevo, lleva a una ecuación diferencial de primera orden, que tiene entrada B, ¿cierto? Salida W,
e como perturbação o torque de carga que está sendo aplicado no eixo do motor. Então, vamos lá. Deixem agora aqui abrir um momentinho o quadro. Então, o que estávamos dizendo é o seguinte, no problema anterior, certo? Nós tínhamos que estávamos considerando o problema do elevador. Então, no problema do elevador nós tínhamos aqui que o elevador tinha uma força que estaba puxando el elevador, y ese elevador subía, bueno, decía, con una cierta velocidad, y aquí teníamos la fuerza de atrito que iba para abajo. Entonces teníamos una ecuación que era M dV a dt es igual a Fm menos Fa, y después votamos que esa Fa era, ¿cierto?, proporcional a velocidad. Muy bien. En esa ecuación estamos únicamente interesados en la velocidad, estamos interesados en esa variable aquí, velocidad. Entonces, tenemos supuesto que la relación, que es como ese elevador estaba siendo puxado por una fuerza, más esa fuerza que estaba aquí, Fm, vinha lá de un motor, no cual a gente daba un accionamiento para él, por ejemplo, P. Ahora estamos diciendo que estamos preocupados con analizar o comportamento desse motor. No problema anterior, a gente tinha falado que isso aqui se aproximava muito bem por um km multiplicado por P. Tá? P pode ser simplesmente a posição do potenciômetro que dá a tensão. Isso aqui dá a tensão que alimentamos no motor. Correto? Então aqui estamos dizendo que a relação entre V e a força do motor simplesmente é uma constante, uma K, cualquier de motor. Mas agora estamos diciendo que a gente analizaba eso con detalle, que fue lo que te falamos antes. Lo que estaba aconteciendo era que cuando a gente subía P o a tensão do motor, a velocidade do motor, vamos a pegar aquí otra cor, a velocidade do motor, certo? Va a hacer una cosa así, certo? Então, essa W vai ser dessa forma. Não vai ser mais uma coisa instantânea. E isso que está aqui é justamente descrito por esse modelo matemático que acabamos de ver, onde existe uma equação diferencial do tipo TE de W dt, ¿sí?, mais W igual a alguma coisa que multiplica, aqui chamamos de caso V por V. Vamos esquecer por enquanto um momento o torque, que não tem nada aplicado no eixo do motor. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos diciendo es que a un tempo, a una dinámica colocada aquí, que de punto de vista de observado motor, ela es importante. Si es importante, entonces va a considerar esa derivada no motor. Caso eso no sea verdad, entonces en principio la velocidad del motor puede ser considerada únicamente como instantánea, como siendo esa parte de ecuación. Y con eso, podemos decir que si la velocidad del motor es instantánea, entonces simplemente el torque que le está gerando también es instantáneo, y entonces él está puxando a corda de forma instantáneamente cada vez que a gente mexe na tensão. Entonces hay importancia de que un modelo, cuando se hace un modelo de un proceso, dependiendo de lo que estamos queriendo ver, podemos hacer un modelo muy detallado de una parte, o un modelo más simplificado dependiendo de lo que estamos estudiando. Muy bien. Vamos a voltar a otra tela de nuevo. ¿Ok? Y continuando con nuestros ejemplos. Vamos a considerar ahora un ejemplo discreto. O sea, lo que a gente viu até agora son ejemplos de modelos de sinais continuos. O sea, son modelos de procesos que son considerados en tiempo continuo, pero tiempo real, todo el tiempo. Entonces aquí un ejemplo de una fazenda de coelhos, donde tiene una persona que quiere criar coelhos, y para eso él quiere saber cuántos coelhos tiene en la fazenda, estudiar el comportamiento de los coelhos de acuerdo con o nacimiento, as mortes, ese tipo de cosas. Entonces, yo voy a definir aquí algunas variables, pero hablemos de que N sea el número de coelhos en un día, N el número de nacimientos que tiene los días en ese día, N pequeño de K es el factor de natalidad, que va a depender del número de coelhos que tem na fazenda y de un factor de isolamento, que voy a poder isolar los machos y las femias. Si colocas machos en un cuarto y las femias en otro, con certeza no voy a tener ningún nacimiento. O sea, los coelhos no van, porque evidentemente es un modelo simplificado,
mas vai tentar explicar más o menos cómo funciona ese procedimiento. As mortes, tá? Van a haber mortes por doenças, entonces, se os coelhos morrem um dia, e também vai haver mortes por abatimento, ou seja, se eu for, como eu tenho uma fazenda de coelho, eu estou criando coelhos para vender carne de coelho, então, quando eu matar um coelho, vai diminuir da minha quantidade. Vamos supor que eu quero fazer é tentar fazer um controle, entender como que está a minha fazenda com o número de coelhos que eu tenho. Então, o que acontece na prática? Se eu começar a matar muito mais coelhos, certo? Para vender, do que de repente minha população decresce muito e eu não consigo manter o negócio. Eu quero manter o negócio de uma forma sustentável. Ou seja, eu quero que vender, mas não ficar sem nenhum tipo de de que minha população decresça e aí, ao final, não vou conseguir vender no futuro. Então, basicamente, eu quero controlar o número de coelhos que tenho, eu vou manipular o isolamento entre machos e fêmeas, e também vou manipular o quantos coelhos vou matar, e vou ter como perturbação, uma coisa que não vou poder controlar, em princípio, que são as mortes por doenças que eu vou ter naquela fazenda. Na realidade, não é que não posso controlar, porque colocando, digamos, algum tipo dando remédios, tipo que podría más o menos actuar en el mozo, porque a gente no consigue tener controles absolutos sobre eso. Entonces, ese ejemplo diría que I, MA y MD son entradas para ese modelo, y NC a saída do modelo, ¿cierto? Siendo que desde aquí, duas son controladas, perdón, son duas manipuladas, y una de ellas es perturbación. ¿Ok? Un modelo dinámico es aquí muy simple. ¿Cuántos coelhos yo tengo? Pues yo tengo o número de coelhos que yo tenía el día anterior, más los que nacieron hoy, menos los que morreron por que un tiré para hacer carne, y los que morreron por alguna doença. ¿Ok? Entonces el modelo es un modelo dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque envuelve a variación de tiempo de las variables. Estoy diciendo que hay una dependencia entre una determinada variable y a variable no paso anterior. Ok, vamos a continuar entonces estudiando un poco más ese modelo. Sería un modelo más simple posible. Ahora, hay cosas que a gente puede mejorar. Pues el modelo de natalidad, cuántos coelhos van a nacer un día, va a depender básicamente de la talla de natalidad de cuántos coelhos tiene la fazenda. Si yo tengo menos coelhos, mismo que la talla de natalidad sea alta, yo voy a tener menos coelhos nacer. Ok? Muy bien. Agora, vamos a considerar que essa natalidade é proporcional ao isolamento. Quanto mais eu isolo, né, vou ter, digamos, se o isolamento é muito alto, tá? Eu tenho menos natalidade. Se o isolamento é baixo, então esse fator aqui é um fator que varia, por exemplo, entre 0 e 1, certo? Se eu colocar 0, eu estou isolando tudo, e se eu colocar 1, não estou isolando nada. Correto? Então, aí eu transformo n de k em uma função que depende de duas variáveis, de i e de n c de k. Correto? Simplesmente substituindo isso aqui. Vou supor que é constante nesse caso. Então, cheguei a um novo modelo, que é um modelo de uma equação às diferenças, tá? Que me relaciona o valor do coelho num dia com o valor do coelho no dia anterior, mais um fator que tem a ver com quantos estão nascendo, que depende do que eu tinha, de quanto que eu isolé. Si vamos a ser estrictos, el isolamiento debería ser en un paso anterior, porque no adianta nada isolar hoy, sino tenía que tener considerado eso ahí en solamente un tiempo atrás, y las muertes que obtengo en ese momento. Entonces aquí hay un modelo no lineal, vean, no lineal porque aparece aquí productos de variables, lembra que discutimos que eran sistemas lineales y no lineales, entonces en este caso es un sistema no lineal, ¿sí? Y tienen coeficientes constantes, porque el único coeficiente que tenemos aquí, diferente de 1, o menos 1, es A, y es constante también, entonces una cosa diferente de constantes, más es no lineal. Entonces, en ese caso, con ese modelo, Fadero podía hacer un estudio. Beleza. ¿Qué acontece si yo abater tantos coelhos por día? Minha população vai crescer muito e vou ficar sem coelhos para vender no próximo mês. Então, não, então vou ter que diminuir. ¿Cuánto que tengo que isolar? Se isolar muito, e assim ele poder controlar esse crescimento de coelhos. ¿Correcto? Tá. Ese resultado aquí, esa ecuación va a ser únicamente válida en los tiempos día a día, entonces eso tiene un sistema que está evoluyendo en tiempo discreto.
Vamos a ver un otro ejemplo. ¿Tá? Ese ejemplo es un ejemplo también discreto, porém, nesse caso, ¿tá? Es un sistema amostrado. Entonces, un sistema amostrado quiere decir que a gente va a considerar un proceso continuo, que es un tanque en ese caso, más que va a tener dados amostrados, o sea, dados que fueron coletados únicamente en determinados tiempos, por ejemplo, a cada minuto, a cada 10 minutos, ¿no? ¿Correcto? Como ya discutimos en las aulas anteriores. Entonces, en ese caso, un tanque, a gente sabe que hay que controlar el nivel del tanque, tiene una abertura de válvula de entrada que va a permitir entrar líquido en un tanque, va a ser una variable manipulada, y tiene una perturbación que es la abertura de válvula de salida, que define el consumo. Cuando alguien quiere consumir algo de este tanque, me la abre la tornera, tira el líquido del tanque, y el tanque va a tener su nivel disminuido. Muy bien. Entonces, vamos a intentar determinar las ecuaciones que se hicieron experimentos. Alguien fue al tanque, ficó haciendo experimentos, ¿sí? Y con experimentos y un poco de conocimiento físico de cómo funciona el sistema, le determinó un modelo para ese tanque. Entonces, vamos a suponer, primero que él hizo un estudio y observó que cuando abría más o menos a válvula de entrada, a vazón de líquido que entraba en el tanque era proporcional a esa válvula. Entonces, cada vez que le abría válvula, o vazón era prácticamente instantáneo como se establecía, y era proporcional a esa apertura. Entonces, una cosa bien razonable, ¿cierto? Si yo tuviera una fuente de líquido aquí que no va a, que va a ser mucha presión, yo simplemente abriendo y fechando la válvula no voy a tener más problemas para aumentar o disminuir el vazón. Por otro lado, él observa que cuando alguien abre la válvula de salida, a vazón de salida, ela es proporcional a la abertura, mas también es proporcional a la raíz cuadrada del nivel del tanque. ¿Tá? Entonces, eso ahí a gente sabe que es una cuestión que acontece en sistemas de tanque. ¿Por qué? Porque cuando el nivel desce, a presión sobre la válvula de salida va a disminuir, y si la presión disminuye, la vazón de agua que va a salir el orificio que está abierto también disminuye. Entonces, vamos a aplicar rápidamente eso ahí. Voy a compartir de nuevo aquí a mi otra tela. ¿No? Entonces, lo que estamos diciendo es que si la gente tiene un tanque, ¿ok? Y vamos a enseñar aquí el tanque, ¿cierto? Entonces tenemos un tanque aquí. Primero estamos diciendo, bueno, el nivel está por aquí, ¿cierto? Es aquí el nivel acá, es aquí mi abertura de salida, y aquí tenemos a vazón de salida. Entonces vamos a suponer que el nivel tanque está en posición. O que va a salir aquí depende de la presión que existe, de la columna de agua que existe entre aquí y la salida del tanque. Y evidentemente, lo que sale por aquí de vazón va a depender también de cuán abierta está esa válvula. Entonces aquí eso, vamos a suponer, hacemos un diseño, y mi válvula, así, por ejemplo, eso aquí está fechado, o que va a salir va a depender de esa área aquí. Esa área depende de la abertura de la válvula. Entonces vamos a, estoy suponiendo que es proporcional. Si yo fecho a mitad, sale mitad del agua. Tú ves, eso es bien razonable. A otra cosa asociada a transformación de energía. La energía que tengo aquí, al principio de Bernoulli, la energía que tengo aquí es energía potencial. Y esa energía potencial se transforma en una velocidad de aquí, que es energía cinética. ¿Tá? Entonces aquí energía potencial es proporcional a altura y a gravedad, en cuanto que es aquí proporcional a velocidad al cuadrado. Entonces la relación que existe, que a gente supone que no se pierde energía, entre altura y a velocidad es cuadrática. O sea que a velocidad es proporcional a raíz cuadrada, ¿cierto? Es directamente proporcional a raíz cuadrada de G acá, que es lo que está justamente aquí en la nosa expresión matemática, que es el principio de Bernoulli. Vamos a voltar para otra tela. Vean que eso aquí es lo que está aquí, no principio que estamos colocando. También es un modelo estático, porque estamos suponiendo que eso se da prácticamente instantáneamente por el experimento. Ahora, lo que no acontece instantáneamente es la variación de un nivel dentro del tanque. O sea, cuando la gente mexe, coloca agua dentro del tanque, vemos que agua demora un tiempo a abrir la válvula, comienza a subir, mas ela no fica, el nivel no fica parado instantáneamente, ¿cierto? Le demora un tiempo para llegar a un nuevo nivel. Entonces,
Porque se observa que el volumen que obtiene en un instante, menos el volumen que tiene en el instante anterior, es proporcional a cuánto líquido entra, que es lo que está aquí, y es aquí cuánto líquido sale. Entonces la ecuación es la ecuación de balance de masa dentro del tanque, que es muy simple de colocar. Entonces tenemos una ecuación bastante interesante para este modelo, y que la gente ahora puede manipular. Simplemente organizando, ¿sí?, esa ecuación, la gente puede dividir por A de todos sus miembros, y atrasar un instante de tiempo, ¿tá? Para, como modelo es invariante no tiempo, no tenemos aquí ningún parámetro que dependa del tiempo, entonces a gente puede trocar el tiempo aquí y dice que la variación a nivel instante K menos el nivel instante anterior es una función que depende de la abertura de la válvula en el instante anterior, la abertura de salida en el instante anterior y el nivel del instante anterior. Esta aquí es una ecuación de diferencias, también no lineal, observen que aparece aquí un producto y una raíz cuadrada, ¿sí?, que relaciona a mi variable manipulada con mi perturbación y con la variable de proceso, que es el nivel total. ¿Ok? Bueno, entonces, entendidos así los modelos, a gente puede, ¿qué va a tener? A gente va a tener que cuando la gente utilice el modelo, va a tener un comportamiento matemático de aquella ecuación, se resuelve aquella ecuación en contra, ¿cierto? En contra aquí cuánto que vale H de K, ¿cómo es que haría eso? Pues pegaría un valor de A, un valor de AS, colocaría en esa ecuación, haría contas y encontraría cuánto vale H de K. Y tendría un valor de H de K para cada instante de tiempo. Muda E, muda S, calcula nuevamente acá y así va. Entonces se nos va a dar, digamos, una evolución no tiempo de esa variable, ¿no? Bueno, cuando tiene un modelo como que anterior, tenemos un modelo que es un modelo dinámico. Generalmente se va a utilizar en controles múltiples, hay modelos dinámicos. Mas entender un modelo estático do proceso es una cosa muy importante. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el modelo estático nos está diciendo cómo que el proceso funciona cuando él está operando en un determinado punto de operación. Vamos a suponer, yo voy a trabajar con un determinado tanque de la industria. Más ese tanque va a tener que estar normalmente en 80% share, porque es un punto de operación que me determinaron que sería óptimo para mi industria. Si yo trabajo con 80%, yo voy a tener un resultado económicamente más favorable. Entonces, si yo coloco un sistema de control, yo voy a intentar mantener el tanque siempre funcionando perto del 80%. Entonces, o tanque va a estar operando en lo que se llama un punto de operación. Un punto de operación es una condición de régimen permanente, una condición que va a se mantener mucho por ti, en aquel punto, muy perto de aquel punto por mucho tiempo. ¿Correcto? ¿Tú qué está aconteciendo? Aquel modelo que nos teníamos, si estamos trabajando con una condición permanente, a derivada das variables envolvidas va a ser cero. O a variable envolvida va a ser igual a la variable anterior. Entonces, en un modelo como ese aquí, si el nivel está constante, ese nivel es igual a ese. Entonces, ese valor va a ser cero. Si en aquel modelo do motor, ¿cierto?, a velocidad no varía, ese termo aquí es un termo que es cero. Entonces, un modelo estático sería simplemente esa parte aquí de ecuación. ¿Correcto? Entonces, un modelo estático de un proceso no es nada más ni nada menos do que un modelo dinámico, colocando derivada cero o colocando a variación cero. Entonces, vamos aquí, vamos a trocar el tela nuevamente. Y, ¿cómo es? Voy a explicar un poquito más eso aquí en la tela. Entonces, troco aquí un poquito. Para explicar un poquito más ese concepto. Entonces, na práctica, certo? Vamos a suponer aquí que a gente tem aquele tanque novamente, certo? Então vamos supor que meu tanque, vou colocar aqui, o que eu quero para o meu tanque é que ele tente operar a nível de tempo, más o menos siempre en ese nível que está aquí. Ese aquí va a ser el nível de operación. Para ese nível de operación, evidentemente vou ter aqui no nível de tempo que a abertura de entrada va a tener que estar de repente en una determinada condición. Y abertura de salida va a estar también en una determinada condición. ¿Correcto? Eso que está aquí, entonces, ese valor,
defino que se llama un punto de operación del sistema, que va a ser un par AS de equilibrio, un AE de equilibrio y un H de equilibrio. ¿Correcto? Ese es un punto de operación de Montan. Y bueno, si el modelo decía cómo variaba, ¿cierto? Yo tengo un modelo que me daba, si ese modelo de continuo era un modelo dinámico y me decía cómo variaba derivada de un nivel con relación a tiempo como una función do AE y do AS y do propio nivel. Ahora, si un modelo discreto me decía cómo varía H de K como una función do nivel anterior, do AS de K y do AE de K. Muy bien. Si estoy diciendo que voy a estar en equilibrio, entonces aquí va a ser 0. Y en esa ecuación voy a decir que o H de K es siempre igual a H de K menos 1, que es igual a H de K menos 2, ¿cierto? Etcétera. Todos los puntos, todos H, que estoy hablando aquí, sean tiempo continuo, un tiempo discreto, van a ser iguales. ¿O qué significa la derivada del 0? Y en ese caso, ¿qué va a hacer? Va a ser simplemente simplificar mi modelo, o transformar mi modelo dinámico en un modelo estático, ¿cierto? Entonces, si la gente coloca aquí una ecuación genérica, imaginen que o mi modelo, ¿cierto? Sea 2 derivada de H de t más H de t igual a 3 AS, ¿cierto? Perdón, AE menos 2 AS, solo por un ejemplo cualquiera. Si yo tengo un modelo de equilibrio, eso aquí dice, beleza, H es constante. Entonces implica que voy a tener H0 igual a 3 AE0 menos 2 AS0. Yo pegué eso aquí, coloqué igual a 0 y coloqué ese valor constante y ese valor constante. Tengo un punto de operación de Montan, que esa ecuación, disculpen, esa ecuación, ¿cierto? Que va a relacionar con un sistema. Y no estoy muy práctico con cuadrillas. Muy bien. Si yo tengo un sistema discreto, será H de K igual a H de K menos 1 más 0,2 AS, AE de K menos 1 menos 0,1 AS de K menos 1. Y yo digo que estoy en equilibrio, puedo decir que eso aquí es H0, eso aquí es H0, eso aquí es AS0 y eso aquí es AS0. Entonces simplemente voy a colocar 0, porque voy a cortar los dos lados, igual a AE0 multiplicado por 0,2 menos 0,1 multiplicado por AS0. ¿Está? O sea, está me diciendo cuál es la condición aquí de equilibrio, que es 0,2 a E0 igual a 0,1 a S0. Está me diciendo cuál es la relación entre las dos aperturas de válvula para mantener un nivel en un equilibrio. Y aquí, misma cosa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso nos estaría dando lo que sería un modelo estático del proceso. ¿Correcto? Un modelo, un punto de equilibrio con modelos simples, estáticos del sistema. Muy bien. Entonces, ok, entonces esto ahora voltando para los slides. Ok, entonces, eso ahí, cuando la gente diseña, cuando la gente analiza eso ahí, lo que va a determinar es lo que se llama característica estática del proceso. ¿Qué quiere? Es el conjunto de ecuaciones e intervalos de diferentes variables del proceso que determina su punto de operación. ¿Por qué eso es importante? Porque el tanque no va a poder operar para cualquier valor de nivel. O tanque solo va a poder operar para un nivel entre 0 y un nivel máximo del tanque. Entonces, es importante saber cuál es un intervalo de variación de esas variables. Aquella ecuación que yo fiz antes en aquel ejemplo es una ecuación que sirve en matemática, más en la práctica yo quiero que eso sea una cosa definida para un determinado intervalo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Típicamente, lo que voy a hacer es hacer un gráfico, ¿sí? Donde voy a mostrar en ese gráfico, ¿sí? ¿Cuál es esa función? Una función o varias funciones, voy a hacer uno o varios gráficos, intentando relacionar a manipulada, a perturbación y a variable de proceso, los intervalos que la tienen, y voy a intentar enseñar gráficos aquí, por ejemplo, aquí un ejemplo, un caso, una manipulada que varía entre 0 y 100%, y una variable
de proceso que variaba entre 0 y 80%. O aquí menos, entre 10 y 60%. E aí, como eu posso ter várias perturbações, eu faço, por exemplo, um gráfico para cada uma delas. Então, o que eu faço? Simplesmente pego aquele modelo matemático, né? Fixo o valor da manipulada, fixo o valor da perturbação e calculo o valor da variável de processo. É modelo estático. E vai me dar um ponto nessa curva. Se eu mantenho a perturbação fixa e mudo a manipulada, eu vou ter outro ponto. E aí outro ponto, e outro ponto, e outro ponto, e outro ponto, e eu vou tendo pontos por aqui. Aí depois digo, beleza, agora vou fazer o mesmo ensaio, só que com outra perturbação. Então, coloco a perturbação em outro valor, começo de novo com a manipulada em 10% e vou mudando a manipulada até chegar a, sei lá, 90%. E dá seus pontos a curva. E assim por diante. Isso que está aqui é um mapa estático, uma característica estática do meu processo. É muito legal isso aqui, porque olhando para esse gráfico, eu posso ver rapidamente qual é a faixa de operação do processo, qual é a relação entre as variáveis do processo. Ou seja, vou dizer, nesse processo aqui, nesse exemplo, hipotético, se eu aumento minha variável manipulada, aumenta minha variável de processo. E a perturbação, cada vez que ela aumenta de tamanho, por exemplo, a minha curva também sobe. Poderia ser ao contrário, poderia ser que quando aumenta a perturbação, a curva desce. Então, vejo o efeito da perturbação e vejo o efeito da variável de processo. Eu posso ver isso aqui dessa forma ou ao contrário. Eu poderia fazer um gráfico parecido com esse, só que vou colocar aqui a perturbação e aqui a variável manipulada. Então, em geral, eu vou fazer uma função que é a saída y variável de processo como função da manipulada, usando a perturbação como parâmetro, e um outro gráfico tipicamente que é a variação da perturbação a observar a variável de processo, usando a manipulada como parâmetro. Muito bem. Vamos fazer um exemplo disso aí para entender melhor essa questão. Então, vamos para o exemplo que a gente já estudou. O modelo dinâmico do elevador era esse aqui. Se a gente utiliza un modelo estático, considera derivada igual a 0, vamos a colocar que eso es 0, por tanto va a ficar K por B igual a Km por P, ou seja, que a velocidade é proporcional à posição do potenciômetro, por um ganho que é Km sobre A. Isso é muito simples de desenhar. Se eu colocar aqui que P varia entre 0 e 100%, e que a velocidade varia entre 0 e 2 metros por segundo, vamos supor que esse seria meu range de operação. Então, um modelo muito simples, um modelo do tipo velocidade igual a 0,02 por P. Cada vez que eu coloco P em percentual, obtenho V em metros por segundo nesse gráfico. Isso aqui é uma característica estática do meu processo, que é tremendamente simples. É uma reta que passa pela origem, um sistema linear, basicamente. Se eu duplicar a P, eu duplico o V. Se eu zerar P, eu zero V. Perfeito, um modelinho muito simples. Claro, hipotético, porque sabemos que na realidade isso aí na prática não vai ser tão assim, mas vamos supor que aproxima razoavelmente bem o que acontece no motor. Vamos agora fazer o modelo do motor DC, tá? Que é um pouquinho mais complicado, porque agora o modelo que estamos colocando tem as duas variáveis, a velocidade como função da tensão e do torque, ou seja, um modelo que tem duas variáveis. Então, esse aqui é o modelo dinâmico. Normalmente, se colocamos a derivada igual a 0, obtemos un modelo estático que es aquí. Pues aquí también son dos retas, es muy simple el modelo. Solo que son dos retas ahora que dependen de las dos variables. Entonces, para hacer la reta entre W y D, yo tengo que fixar TC. O al contrario, para hacer la reta entre W y TC, tengo que fixar V. Entonces, aquí estamos mostrando en esos dos gráficos o que acontecería cuando la gente define como falla de variación. Vamos a supor que el motor tiene una alimentación de 0 a 5 volts, ele pode girar de 0 a 10 revoluções por segundo, e o torque que pode trabalhar é entre 0 e 2 newtons. Desculpa. Ahí está mal, no es newton sobre metro, es newton metro. Newton multiplicado, está mal aquí, tengo que arrumar isso aqui. Muito bem. Então, se a gente analisa aqui os gráficos, vamos a ter, lógicamente, un modelo. Yo coloqué aquí números para hacer un caso de ejemplo. Llamé de KB igual a 2 y KC igual a 2,5, entonces sería mi modelo, ¿no? Entonces, vean, yo tengo una reta que si TC igual a 0, eso aquí no está, y la reta simplemente W igual a 2V, que sería esa reta en preto que está aquí. Si yo coloco TC igual a 1, esa reta, ¿cierto?, va a mudar su valor, porque va a aparecer un menos 2,5 fixo aquí. Entonces,
ela, en vez de llegar en 10 como llegaba antes, ahora llega en 7,5. Y si eu colocar TC igual a 2, ela vai chegar em 5. Então a reta simplesmente vai se deslocando para baixo. Esse é um caso onde a perturbação desloca a reta hacia baixo, mas mantemos o coeficiente angular, ¿sí? Que relaciona a, a tensão en volt por la velocidad en radian. Por otro lado, o torque, ¿tá? Que es Newton metro, no Newton por metro, varía entre 0 y 2, en cuanto que a velocidad varía entre 0 y 10, y ahora esa recta de W para TC tiene coeficiente angular negativo, que es lo que está mostrando aquí. Y cada vez que eu mude V, eso aquí va a ficar mais para cima. Quando aumento V, sobe. Então, por exemplo, quando V vai diminuindo, a reta vai baixando. Então, claro, se eu colocar torque 0 e V igual a 5, tenho 10, estou aqui. Que é o mesmo que estaria aqui. Torque igual a 0 e V igual a 5, que é esse ponto. Esse ponto é o mesmo que esse ponto nesse gráfico. A medida que agora mudo torque, né, e mantenho V fixa, eu vou me mexendo por uma reta que vai ter caimento negativo. E a mesma coisa pode fazer para diferentes valores de tensão. Então, de novo, isso aqui dá uma visualização muito boa do processo, me diz a faixa de variação dos parâmetros das variáveis, e me está dizendo a relação entre elas. Aqui vejo, se eu aumentar a tensão, eu aumento a velocidade. Se eu aumentar o torque, eu diminuo a velocidade. Bom, é lógico, não? Mas aqui isso me está mostrando muito bem, de forma gráfica, o que está acontecendo. Vamos ahora a ver el ejemplo de la faceta de Coelhos. El modelo que nos tínhamos tido, el modelo dinámico, era ese aquí. Que lembra que o modelo no linear, certo? Que dependia do isolamento, dos abates e das mortes, e das quantidades de coelhos que tinha na faceta. Estáticamente, ¿qué significa? Estático significa que eso aquí es igual a eso aquí, igual a una constante, ¿cierto? Y que voy a tener un número de isolamentos constante, y voté también un número de muertes y por doença, por abate, también constante. Entonces son todos números constantes. Entonces, si todos son constantes, voy a ir aquí, colocar constantes en todos L, y me modelo para hacer un modelo de valores únicamente constantes. En ese 0 igual a ese 0, más ahí 0, menos m de a 0, menos m de 0. Y bueno, entonces es muy simple encontrar cuánto vale o punto de equilibrio, cuánto vale el valor de cantidad de coelhos que voy a tener en la fazenda, ¿cierto? Siempre constante, en relación a muertes por doença, por abate, y a cantidad de isolamento que estoy haciendo. Entonces aquí tenemos un ejemplo numérico, considerando que o índice de isolamento está entre 0,2 y 1, o sea, yo no voy nunca a isolar totalmente, puedo sí liberar totalmente, pero no isolar totalmente, ¿sí? Porque si no, no tengo como por qué dar coelhos, ¿eh? Y vos aquí damos números en torno a cuántos coelhos vos matar por día, en torno de entre 0 y 50, en cuanto que por muerte supongo que puede variar entre 0 y 5, y vamos a suponer que el valor de A es 0,5. Entonces aquí puedo ver los gráficos, claro, vean, eso aquí es, voy a hacer un ejemplo para el caso de variación aquí, dos abates, cuántos coelhos eu vou bater por día, ¿cierto? En relación a la población de coelhos. Y aquí voy a ver a cantidad de muertes, aparece aquí, ¿cierto? Y esa cantidad de muertes y los isolamentos van a aparecer como parámetros. Entonces aquí fiz dos casos. Un caso es muertes igual a 5 y muerte igual a 1 por día. Y fiz 3 gráficos diferentes para diferentes valores de isolamento. 1, 0,5 y 0,3. Entonces está claro que si yo no isolo nada, yo preciso mucho menos coelhos para tener la misma cantidad de, digamos, puedo preciso menos coelhos, mesmo abatendo muito. Se eu tenho um número de abates muito grande e tenho um isolamento, nenhum isolamento, então estão crescendo muito, nascendo muito coelhos, posso abater mais sem problema da população. Como é? Agora, se eu tiver um número de isolamento que vai diminuindo, eu vou precisar uma população muito maior para conseguir o mesmo número de abates. Correto? Então, se eu quero, digamos, vender 50 coelhos por dia, certo? Com um isolamento de 0,3, eu preciso ter na minha fazenda quase 400 coelhos. Enquanto que com um isolamento de 0,3, perdão, de nada, nenhum isolamento, seria igual a 1, eu teria que com 100 já é suficiente para isso. Caso que morram 5 coelhos por dia. Se morrem menos coelhos por dia por doença, então esses números vão caindo, certo?
o número de cuellos que eu preciso é menor, certo? Em vez de ser quase 400, eu tenho aqui 320, uma coisa assim. Então, super legal, essas curvas me dizem, né, qual é a relação entre as variáveis e me permitem encontrar os pontos de operação ótimos para o meu processo. Qual seria a minha operação perfeita? Perfeita seria, eu quero tentar vender tantos quilos de carne o tantas unidades de carne por vez. Bueno, entonces, ¿cuántos coelhos tengo que meter? ¿Cuál es el valor de isolamento que puedo hacer? Y eso me da el equilibrio de mi sistema de operación. Eso aquí es fundamental en control de procesos para las cosas funcionar. Vamos a ver el ejemplo del tanque. El ejemplo del tanque también es un ejemplo discreto. Entonces, misma cosa, yo tengo aquí un modelo dinámico del tanque. Eu faço um modelo estático, isso aqui igual a uma constante, a abertura, como a gente fez antes, igual a constante, e a saída também não é constante. Então, a equação fica muito simples. Aqui desaparece, e fica uma relação entre as aberturas e o nível, que é simplesmente isso que está aqui. Ou seja, vejam, fica AE dividido por AS, certo? E com os coeficientes alfa e elevado ao quadrado, ¿sí? E raiz de acá. Bom, então eu tenho aqui aquí también tengo un error, es en vez de aquí está alfa 2 y es que en realidad aquí alfa 2 no K2. Muy bien, entonces si yo diseño esas curvas, yo tengo variación das válvulas, abertura das válvulas entre 0 y 1, y yo puedo diseñar esa curva que está aquí, característica estática, en la falla de variación. ¿Y cuál es la falla de variación? Pues, mi nivel varía entre 0 y 5 metros, y vos supor que las válvulas pueden variar entre 0 y 1. Entonces, yo puedo ver aquí que tres curvas diferentes. Bueno, primero, la curva entre H0 y AE0 es cuadrática, porque AC0 está constante, y entonces AC0 está constante en algunos valores diferentes. Cuanto mayor sea de 0, más devagar la curva crece, cuanto menor AC0, más rápidamente la curva crece, ¿cierto? Entonces, eso ahí es una cosa bien clara, lógico. Si yo tiver una abertura de válvula mayor en la salida, ¿cierto? Yo preciso abrir más la válvula de entrada para mantener un determinado nivel. Si yo tuviera una abertura de válvula de salida menor, con menos agua entrando, mantengo un nivel. ¿Por qué? Porque el equilibrio del tanque se da con vazón de entrada igual a vazón de salida. Entonces, la ecuación es vazón de entrada igual a vazón de salida, va el equilibrio del tanque. Entonces, para que las vazones sean iguales, ¿cierto? Como esa vazón es independiente de un nivel, más esa depende de un nivel, aquí yo voy a tener que escoger una relación entre ellas para que eso quiera que esté aconteciendo. Ao contrário, se agora eu vario a S0, certo? E deixo fixo a E0, a curva é uma curva hiperbólica. Quando aumenta, a S diminui acá. Então, essa curva que está aqui, eu estava vendo. Então, aqui agora, eu observo uma variação de inclinação negativa. Tá? E, logicamente, también, igual que antes, ¿cierto? Como yo preciso más vazón de salida para ter, cuanto más vazón de entrada esté entrando, más vazón de salida preciso para mantener el equilibrio. Entonces, evidentemente, si aumenta vazón de entrada, ¿cierto? Yo voy a ter más abertura de salida necesaria para mantener el tanque en equilibrio. Por eso que las curvas se dislocan en ese sentido también. O sea, a medida que aumenta E, eso aquí va más para cima. Muy bien, entonces aquí ese ejemplo es un ejemplo más simple de entender porque es una cosa bien intuitiva, ¿cierto? O sea, un tanque es una cosa súper intuitiva para entender lo que está aconteciendo en un proceso. Mas es muy legal para a gente dimensionar. Cuando a gente va a hacer un proyecto de un sistema, por ejemplo, y quiere operar con un tanque en un determinado nivel, mi tanque tiene que operar con un determinado nivel. Bueno, cuando coloco un nivel, 4 metros. Ok. 4 metros, vamos, pero en 4 metros eu gostaria de trabalhar com a válvula em 70% aberta. Então, pronto, 70% aberta seria uma coisa por aqui. Então, a curva que eu quero é uma curva que passa por aqui. Que vai me dizer qual é a relação que eu preciso de aberturas para esse equilíbrio. E talvez, para conseguir isso em um projeto de um tanque, eu teria que mudar de tanque. Se eu preciso de um tanque que tem um ponto de equilíbrio em outro ponto diferente, o alfa e o K2 que estão aqui, vão ter que ser alterados para conseguir fazer com que o tanque funcione en aquel nuevo punto de equilibrio. O sea, si usa una válvula con coeficiente diferente, el punto de equilibrio del tanque va a ser diferente. Entonces, para proyectos del sistema, ese tipo de curvas son muy interesantes. Muy bien. Todo eso que a gente fez até agora está feito considerando que a gente tem sempre un modelo matemático para encontrar
a relação entre as variáveis do processo. Estamos assumindo que nós conhecemos perfeitamente o sistema para poder determinar todos os modelos. Por exemplo, no exemplo do tanque, eu construí esse modelo aqui, certo? Completo, falando que, eu sei quanto vale alfa 1, eu sei quanto vale alfa 2, eu sei quanto vale A, eu sei quanto vale todos aqui. Então, essas equações têm números aqui que são determinados. Como que eu fiz a área do tanque, fui lá e medi a área do tanque. Como que alfa 1, o fabricante me deu qual é o coeficiente da válvula que eu estou trabalhando. O alfa 2 também saiu do coeficiente do fabricante. Então, se eu tenho tudo que o fabricante me deu, eu posso construir o modelo. Então, os modelos são parâmetros para ser construídos. Y esos parámetros son determinados normalmente por catálogo o medidos directamente na planta. Eu vou lá, medir a área do tanque, vou pegar do catálogo a característica da válvula e vou fazer um modelo matemático. Mas muitas vezes, na prática, pode ser que a gente não tenha esse conhecimento. Ou seja, por exemplo, medir a área do tanque é uma coisa talvez que eu não consiga fazer com tanta precisão, porque o tanque é um tanque velho que perderam o coisa, eu vou medir aproximadamente, certo? Ou eu vou ter um processo muito mais complexo, onde não posso determinar os parâmetros. A minha válvula é uma válvula que já está operando há muito tempo, por mais que pegue do catálogo, ela realmente vai estar dando um valor diferente do que ele diz no catálogo, certo? Então, o modelo físico é muito complexo e eu não vou como fazer isso. Então, o que a gente faz na prática? Usa um experimento. Então, vai no processo lá, faz alguns experimentos, vou colocar ele para funcionar, mede as variáveis e fazemos um modelo matemático aproximado àquele comportamento. Tentamos criar uma equação matemática que obtenha um comportamento muito parecido com o que estamos observando na realidade. ¿Tá? Só que em vez de tentar fazer isso com leis físicas, não, tentamos fazer simplesmente com uma equação matemática, um modelo matemático, uma equação diferencial ou uma equação de diferença, que vai dar um resultado que é muito verdadeiro, muito próximo do verdadeiro resultado. Então, ele propõe um modelo, faz uns experimentos e ajusta os parâmetros do modelo. Esse modelo normalmente vai ser válido em uma região onde a gente fez o experimento. A gente vai muito longe da condição do experimento, provavelmente o modelo não vai servir. Mas, pelo menos para essa operação, sim vai ser interessante. É uma área muito importante de controle de processo, que a gente não vai entrar muito em detalhe nesse curso, uma coisa para estudar no futuro, que se chama identificação. Como identificar o modelo de um processo a partir dos dados que ele nos está fornecendo. Vamos ver aqui umas coisas bem simples, só para entender essas ideias. Então, vamos ver dois exemplinhos simples aqui. Imagine que você tem uma taxa, um modelo matemático de uma aplicação financeira. Você sabe que, o único que você sabe é que ele é de taxa fixa. Mas você não sabe qual é a taxa. Então, como você pode fazer para determinar a taxa? Pues simplesmente fazer um experimento. Vão lá, pegam o extrato da aplicação, observam os valores do extrato, e a partir daí vocês podem determinar, colocando isso no modelo que você assume que é um modelo, ou seja, temos aí algumas hipóteses, certo? Estão assumindo que uma aplicação financeira de taxa fixa. E então, se taxa fixa, então, evidentemente, o saldo da aplicação vai ser o saldo anterior, multiplicado por 1 mais TA, onde está a taxa, mais o que eu apliquei. Se eu sei quanto que eu apliquei, qual que é a taxa, perdão, não qual é a taxa, não sei a taxa, mas sei quanto apliquei, qual é o saldo, eu posso tentar encontrar TA. Apesar que é um problema que não teria por ser colocado como outro processo, tem a filosofia ou metodologia de ser utilizado a identificação. Então, se eu substituir os valores que eu obtive no extrato, R$200 no mês 4, R$272 no mês 5, sendo que alguém aplicou 30 nesse mês, eu posso substituir na conta aqui embaixo, para esse dado mês, e determinar a taxa de juros, simplesmente obtendo essa equação, que a taxa de juros é C5 menos A5 sobre C4, menos 1, que me dá, nesse caso, 0,01, ou seja, a taxa é de 1%. Eu poderia fazer isso com a medida de qualquer mês, não pode ser mês 4 e 5, pode ser com mês 8 e 9, ou o que seja, não importa, certo? Mas se a taxa é fixa, tanto faz em que momento eu faça isso, vai ser. Tá? Então, essa é uma forma de determinar o parâmetro do modelo com um ensaio muito, muito simples. Tá? Vamos ver um exemplo um pouquinho mais complexo. Imagine que você tem um carro. Tá? Esse aqui é o exemplo de um carro numa estrada, certo? Inclinada. Então, vamos fazer aqui um momentinho, vamos compartilhar a tela, qual seria rapidinho o modelo desse carro, certo? Então, tá? Então vamos supor que a gente tem o carro aqui, tá? Então temos uma estrada inclinada, essa estrada inclinada tem um ângulo aqui
teta, e aqui tem um carro subindo a estrada. Certo? Então o carro vai ter uma força do motor que empurra ele para cima, e vai ter uma força que empurra para baixo, que depende de duas coisas. Uma é o atrito causado pela própria velocidade, o carro vai com uma velocidade para lá, e vai ter uma força de atrito aqui em contra, mas também vai ter o efeito do peso do carro aqui, que é esse mg, tá? E agora que vai ter projetado sobre essa linha que está aqui. Então, isso aqui também vai frear o carro. Então, a equação que diz isso aí é que a projeção da força do peso na direção da velocidade do carro, que é justamente mg seno de θ é esse ângulo. Tá? Essa aqui é a força, certo? Que temos aqui da inclinação, Fθ, vamos chamar. Fθ vai ser igual a mg seno de θ. Por outro lado, impulso acionado por isso aqui. E Fa, que é a força do atrito, vamos supor que é proporcional à velocidade, como fizemos anteriormente. Tá? Então, o que estamos dizendo? Que a massa pela aceleração é igual à somatória da força. Aplicamos Newton como antes, isso vai ser igual à força do motor, menos a força do atrito, menos a força da inclinação. E então, M dV a dt é igual à força do motor, que vamos supor aqui que é Km pelo acionamento do motor, vamos supor que é um acionamento U, que aciona o acelerador, menos Ka por V, que é a velocidade, e menos mg seno de θ. E isso que está aqui é a equação que nos dá o comportamento desse elemento, que é o que está colocado aqui em cima, nessa equação. Correto? Então, essa equação que está aqui é a que tínhamos colocado antes no... Muito bem. Então, vamos supor nesse problema que temos que é muito simples medir a massa do carro, levamos uma balança e medimos, mas é muito difícil medir qual é o coeficiente de atrito do carro e qual é realmente o ganho que temos quando a gente muda o acelerador com relação à força que o motor está aplicando no carro. Então, o que a gente faz? Pues tenta fazer experimentos, tá? Que vão ser em alguma relação perto de uma determinada velocidade. O sea, vamos a supor que a gente que tem uma ideia desse modelo para uma região. Vamos supor que estamos sempre trabalhando com uma entrada fixa de aceleração, mas que vamos verificar duas velocidades diferentes para duas inclinações de estrada diferentes. Então, vamos lá, deixamos o carro na primeira operação e observamos que o carro estava a 30 km por segundo com inclinação de estrada de 2 graus e a 35 metros por segundo uma inclinação de estrada de 5 graus. Então, é muito simples. Pegamos el modelo, como eran experimentos en equilibrio, en punto de operación, a derivada de cero, y la ecuación que va a dar siempre K por V igual KM1 menos mg seno de θ, que es está aquí embaixo. Para duas situações diferentes, 1 e 2. Pues aquí es un tema de ecuaciones, ¿cierto? Donde todo es conocido menos K y KBM. Entonces, si subimos aquí Y, voy a colocar igual a 10, entonces 10 multiplicado por, perdón, 10, Y es 9.8 multiplicado por 1000 a 9800, seno de 5, seno de 2, que son los ángulos que tengo aquí, 4 es U, y por tanto esa ecuación fica simplemente una ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas para determinar cuánto valen K y KM. Entonces en ese caso me da que K es 10.24 kilogramos por segundo y KM es 290,33 newton por volt. ¿Correcto? Que son las unidades. Claro, si yo coloco aquí una unidad en volts, eso aquí tiene que ser newton por volt. Y aquí se coloca una velocidad, esto aquí es newton dividido por metro por segundo a cuadrado, que da esa unidad de aquí. Entonces, pronto, determiné los parámetros de mi modelo de esta forma. ¿Tá? A gente va después a discutir un poco mejor en los próximos capítulos cómo determinar más parámetros, inclusive por ensayos dinámicos. Si a gente también no soubesse cuál es la masa del carro, ahí ese ensayo que hicimos aquí no serviría, porque la masa únicamente afecta a derivada. Entonces, si no olhamos a derivada, no teníamos cómo hacer eso. Entonces, hay que medir aceleración en algún momento para poder hacer este experimento. A gente vai discutir isso aí nas próximas, depois nas próximas aulas. Mas esse procedimento, então, que estamos utilizando é como identificar os parâmetros de um processo a partir de um modelo que assumimos que vai representar razoavelmente bem, né, esse comportamento que está colocado. Bom, muito bem. Com isso a gente finaliza a aula de hoje. Vamos a dar uns comentários finais. Né? A gente sabe que temos modelos de processos contínuos e discretos, que esses foram determinados de acordo com
ou com a própria natureza do processo, se ele é contínuo ou ele é discreto, como por exemplo uma carta de poupança discreta iminentemente. ¿Por quê? Porque ela únicamente me dá, o juro de poupança é dado diariamente, não está dado a cada segundo, não é uma coisa que vaya. Enquanto a temperatura de uma sala é um processo contínuo, porque a todo instante temos esse sistema. Mas também podemos ter processos amostrados, que são aqueles processos que são contínuos de natureza, mas a gente mede essas variáveis a medida a tempos fixos, con amostragem, y entonces estamos encontrando un modelo discreto de aquella variable que es una variable continua, de aquel proceso. Los modelos pueden ser dinámicos o estáticos, dependiendo si la gente precisa o no considerar las variaciones de la variable en este caso. Los modelos estáticos son muy importantes para entender el comportamiento del proceso en los puntos de operación. Eso es fundamental para entender un proceso antes de hacer cualquier tipo de análisis. Y también vimos que es muy interesante a veces el modelo puede ser utilizado en un sentido directo, de tener todo un modelo y analizo lo que acontece, o al contrario, yo tengo un experimento de proceso y yo quiero determinar cómo ajustar un modelo para ese proceso y pues hacer eso a través de métodos de ajuste de parámetros del modelo. Bueno, como vimos en ese capítulo, a gente tem modelos lineares, modelos no lineares, modelos continuos, modelos que a gente va a ver en las próximas aulas, cómo podemos tentar obtener modelos simples, que son modelos lineares, para o comportamento de procesos mesmo não são não lineares. Então a gente vai discutir isso nas próximas aulas. Então, por hoje era isso. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e até a próxima aula.